Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final. Vamos a anotar la fecha, 20 de enero de 1970. Bien, título, ¿es honorable el Congreso? Bueno, es un título chistoso porque hoy en día nosotros sabemos que el Congreso es lo menos honorable que hay, pero que lo diga un comunista, bueno, ya es distinto. Honorable, digno de ser honrado o acatado. Bien, dice correo, la masacre de Son Mai, no sé de qué sea esta cuestión, estudiantes peruanos, esto es lo que importa. Nos vamos a ir saltando obviamente las cuestiones internacionales porque no viene al caso, pues nosotros tenemos que estudiar lo que pasó acá en Chile, no lo que pasó en Perú o lo que pasó en Nigeria. Bien, por una verdadera lucha de masas. La crítica principal que se formula a quienes tratan de construir una vanguardia revolucionaria en Chile es que hacen abstracción de la lucha de masas. Quizás el análisis revestiría mejor provecho si se abordara la necesaria relación entre vanguardia armada y lucha de masas, tema complejo que en todo caso debe tratarse de manera específica. Ojo con eso, vanguardia armada. Veamos, entre tanto, cómo cumplen su cometido los partidos que anteponen la lucha de masas a cualquier otro tipo de acciones. La izquierda tradicional produjo el 26 de diciembre un documento sobre conducción y estilo de campaña electoral de 1970. Allí se lee que la clase obrera y los trabajadores deben tener un rol decisivo en el estilo y la tónica de la campaña, convirtiéndose en el motor que dinamice el proceso. Pero esas palabras no tienen más valor que el papel en que están escritas si no se traducen en la realidad. Los mismos partidos que firmaron ese documento son los que el 3 de diciembre suscribieron con los ministros del Interior y Hacienda un acuerdo sobre los reajustes de sueldos y salarios para 1970. El ministro jefe de la policía agradeció la seguridad de la CUT. Ya. La CUT convino a un reajuste del 28% para el sector público y municipal. El índice oficial del costo de vida, sin embargo, marcó 29,3% para el año 69. Pero investigadores de la Universidad de Chile señalan que no fue inferior al 40%, reiterando que el índice que mide la inflación está viciado. La seriedad de la CUT, por lo tanto, solo explica en función de los intereses burgueses representados por el gobierno. Fíjese, revista Punto Final criticando a la CUT. Apenas comenzó el año 70, el gobierno consumó el engaño. Sin haber recibido el aumento de los salarios, los trabajadores tuvieron que empezar a pagar numerosas alzas. Subieron los precios del pan, harina, fideos, cigarrillos, azúcar, movilización colectiva, leche, alquileres, periódicos, etc. Se calcula que hasta marzo el costo real de la vida subirá en más de 20%. No hay duda de que al firmar ese convenio con el gobierno, la CUT cayó en una nueva trampa. El ardid para engañarla han sido los halagos a su seriedad, en un fondo que constituyen simplemente un socorrido sistema de burguesía para adormecer a las organizaciones de la clase obrera. Salvo entonces que las contradicciones del sistema se agudicen por sí solas, desatando una lucha de masa espontánea y seguramente sin dirección. Lo que plantea el documento sobre conducción y estilo de campaña no tiene posibilidad de realizarse. Página 3. Sigamos. ¿Es honorable el Congreso? Oficialmente el Congreso recibe tratamiento de honorable. ¿Se justifica ese calificativo? Juzgue usted, a través de algunos ejemplos que pueden ampliarse interminablemente. Después de la masacre perpetrada en el mineral de cobre de El Salvador, ojo, recuerden que yo tengo un video hablando de eso, no es como lo cuentan los comunistas, no es tan así, vean el video. La Cámara de Diputados designó una comisión para que investigara los hechos y determinará y acusará a los culpables. La referida comisión se trasladó al lugar e interrogó decenas de trabajadores, políticos, militares, carabineros que habían sido testigos o actores de los sucesos. Obreros y empleados confiaron que el Parlamento los protegería y ayudaría y que castigaría de algún modo a los responsables. Durante meses el país estuvo pendiente de las conclusiones de la comisión, pero esta nunca terminó su labor. Todas las pruebas y antecedentes recopilados se guardaron en los archivos de la Cámara. Solo los ratones se enteraron de su contenido. Los criminales y sus instigadores, los que dieron las órdenes, ministros y parlamentarios de gobierno, quienes las ejecutaron, quedarán impunes. Los heridos y los deudos de los muertos recibieron una tardía y miserable indemnización. Muchos trabajadores fueron despedidos y todos los dirigentes sindicales exonerados con la complacencia de la mayoría del Congreso. Transcurre el año de 1969 y la fuerza policial asesina a mansalva a indefensos pobladores de La Pampa y Irigoyen.
También es falso eso. Eran con suerte una veintena de carabineros versus 1000 tipos que estaban tirando piedra y palo y además estaban armados. Entonces, fíjense cómo chamullan estos tipos. Ahí también tengo un video hablando de eso. Periodistas de Punto Final y de otros periódicos son procesados y encarcelados y se suspende la publicación de la revista por informar acerca del crimen e individualizar las autoridades implicadas en los luctuosos incidentes. En cambio, el Parlamento, con los votos de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional, absuelve al exministro del Interior Edmundo Pérez Sujovic y uno de los principales responsables de la despiadada actuación de Carabineros. Poco después del tagnazo, los periodistas presentan una acusación constitucional contra el actual jefe del gabinete, Patricio Rojas, por haber impuesto en forma ilegal una rígida censura de prensa, radio y TV para ocultar la opinión pública de la verdadera naturaleza del movimiento militar, explotarlo políticamente a favor del gobierno y mantener engañado al país. Nuevamente el Parlamento rechaza la acusación, amparando la conducta ilícita y arbitraria del Ejecutivo. En noviembre recién pasado, el parlamentario comunista Luis Valente denuncia en el Senado que personeros de la Democracia Cristiana habían exigido 100 millones de pesos a la industria Bambarte para gestionarle un préstamo de 1.000 millones en el Banco del Estado. Ingenuamente la empresa pagó la coima al partido de gobierno, pero recibió el crédito. Se sabe que son muchos los industriales, comerciantes y simples ciudadanos que han debido someterse a esta extorsión para tener acceso a las fuentes crediticias en instituciones bancarias y fiscales y particulares, pero se ven forzados a guardar silencio para no sufrir represalias. Este método inmoral y lucrativo de financiar partidos políticos y campañas parlamentarias presidenciales no es original ni exclusivo de la democracia cristiana. Antes lo aplicó también la derecha, pero los demócratas cristianos han revelado ser maestros en esta productiva especialidad. La Cámara de Diputados recogió la denuncia del senador Valente y nombró otra comisión especial para investigar la intervención de parlamentarios y políticos en el otorgamiento de créditos por el Banco del Estado. Los bancos particulares, las instituciones semifiscales y empresas autónomas se fijó a la comisión de un plazo perentorio no superior a 20 días por realizar y completar las pesquisas. Por fin se conocerían los políticos y parlamentarios gestores. Aflorarían los vínculos económicos tenebrosos y hasta ahora invisibles que ligan a la política con los negocios. Se descubriría la procedencia de los cuantiosos recursos que se dispone a la democracia cristiana. Se adoptaría medidas eficaces para impedir que ésta y el Partido Nacional o el alejandrismo manejaran el crédito público y privado para engrosar sus cajas electorales, como la izquierda nunca hizo eso, obviamente. El Partido Comunista nunca hizo eso, ni el Partido Socialista tampoco. Obviamente, pues si ellos son puras blancas palomas. ¿Qué andan pensando ustedes? No sean mal pensados. Pero ya se han desvanecido esas ilusiones. El plazo que se dio a la comisión está vencido y aún no se ha averiguado nada. Ningún parlamentario parece interesado en acelerar el trabajo de la comisión ni en profundizar la investigación. Ella está y seguirá atascada en el tiempo necesario para que se olvide. Luego se enterrará y archivará definitivamente. El clan político demócrata cristiano derechista se avergüenza de mostrar sus lacras y la izquierda, por negligencia e inoperancia, tolera impávida este nuevo fraude del Parlamento. A menudo se escuchan fogosos discursos en el Congreso en defensa de la libertad y de los derechos políticos. El Parlamento se autoproclama baluarte de la democracia. Se dictan leyes aparentemente destinadas a impedir los despidos arbitrarios a trabajadores, aunque todos están conscientes de su ineficacia e incumplimiento de los patrones. Mientras los partidos están en la oposición, combaten la persecución política de la administración pública. Muchos parlamentarios han sido empleados y funcionarios o dirigentes gremiales y en este carácter han soportado abusos y atropellos por razones ideológicas, por su militancia política, por su pensamiento o posición doctrinaria, por atacar al gobierno o a los partidos que detentan el poder. Pero los funcionarios del Congreso no pueden ejercer sus derechos cívicos, ni pueden emitir libremente opiniones políticas, no pueden tener ideas ni expresarlas, no pueden demostrar preocupación por los asuntos públicos, ni criticar a los partidos, ni a los políticos, ni a los parlamentarios. Estos son seres superiores, infalibles, intocables, son puros, honestos, inteligentes, capaces, brillantes. Ningún funcionario del Congreso puede poner en duda sus virtudes y méritos. Este es un dogma para el funcionario, o lo acepta o se va. Un redactor de Punto Final que también es funcionario del Congreso, Jaime Fajovich,
Se atrevió a desafiar conceptos tan cavernarios y no aceptó que se limitara su libertad política. Su rebeldía fue castigada y se le obligó a renunciar. La Constitución garantiza a todos los ciudadanos la libertad de pensamiento y el Estatuto Administrativo consagra expresamente la facultad de los funcionarios públicos, de todos, sin excepciones, de actuar en política y expresar opiniones políticas. Pero el Parlamento desconoce y viola las leyes y disposiciones que él mismo ha dictado y priva esos derechos a sus funcionarios en forma caprichosa y arbitraria. Desde hace muchos años, la democracia cristiana ha hostilizado al funcionario Jaime Faivovich por sus ideas políticas. Esta persecución se ha intensificado desde que colabora con Punto Final y culminó con motivo de un artículo escrito por él en esta revista sobre algunos escándalos en que aparecía envuelto el partido de gobierno y la cloaca en que conviven los políticos y empresarios, financistas y capitalistas en esta democracia representativa. ¡Qué impudicia! Mientras por un lado el Parlamento representa ante el país la grotesca farsa de investigar estos escándalos, por el otro exonera a uno de sus funcionarios que, usando una legítima tribuna periodística, analiza y opina sobre la corrupción y descomposición política de este sistema. Pero la democracia cristiana y el Parlamento no admiten que le enrostren sus vicios, menos aún cuando la crítica proviene de un funcionario. Si este no es un elemento servil o incondicional, se torna muy peligroso y hay que deshacerse de él para que no se percate de la miseria o debilidades o flaquezas de la vida política que gira en torno al Congreso. Desde que la democracia cristiana manda en la Cámara, ha tratado a sus funcionarios como el latifundistas o inquilinos. Solo acepta empleados de su confianza exclusiva porque cree que les paga con recursos del partido y no como ocurre con dineros fiscales. Para los parlamentarios demócratas cristianos, los funcionarios de gobierno solo son seres irracionales y de segunda categoría que no merecen respeto ni consideración, sino que además tienen la calidad de esclavos. Como tales, venden no solo su aptitud para el trabajo, su técnica, su destreza, sino que también su cerebro, su derecho a pensar, a reflexionar, a divulgar, a exponer sus pensamientos, a realizarse como ciudadanos y como individuos. Y todo el Parlamento es cómplice de este comportamiento y actitud de la democracia cristiana desde que acepta que se pueda amenazar y perseguir y destituir a un funcionario por causas políticas. El Congreso acaba de despachar la ley que reajusta del sector público y privado. A todos los asalariados del país les aumentó sus remuneraciones solo en un 28 a 29%, pero hubo un grupo privilegiado de ciudadanos que obtuvo un trato especial del Parlamento: los propios parlamentarios. Ellos elevaron la dieta de 8 millones a 13 millones de pesos. ¿Quién propuso tan suculento reajuste? La democracia cristiana, el mismo partido que le regateó las reivindicaciones económicas de la Fuerza Armada y el Poder Judicial. El mismo partido que desde el gobierno falsea las estadísticas del costo de la vida para congelar la situación de la miseria de la clase trabajadora y le rechaza sus peticiones económicas a la gente modesta y a los gremios postergados y a los profesionales y a los campesinos. Ya, sigamos. Sin embargo, cualquiera que haya sido el partido que tomó la iniciativa fue aprobada por todo el Parlamento. Todos los años ocurre lo mismo. Los parlamentarios se conceden a sí mismos estímulos económicos especiales muy favorables y muy diferentes a lo que otorgan al resto de los asalariados. El título de honorable ha convencido a los parlamentarios que no solo son una aristocracia política, sino también económica. Pero no es extraño tampoco que a medida que la remuneración de los parlamentarios se distancia del resto de los trabajadores, se ahonde el abismo que separa el pueblo del Congreso y crezca el repudio de esta institución. Además, el Parlamento con esta medida ha vulnerado una vez más su disposición constitucional que prescribe enfáticamente que durante un periodo legislativo no podrá modificarse la remuneración que gozan los diputados y senadores, sino para que produzca efectos en el periodo siguiente. En consecuencia, todas las leyes anuales de reajuste de la dieta son inconstitucionales. Y si algún día cualquier ciudadano se diera al trabajo de plantearlo en la Corte Suprema, los parlamentarios deberían devolver todos esos suculentos ingresos injustamente percibidos. Con estos antecedentes y con otros que usted puede seguramente agregar, ¿está en condiciones de disipar nuestras dudas? ¿Es honorable el Congreso? Interesante la cuestión. Bancos expropian a sus clientes. Sí, veamos. En 1969, las utilidades de los bancos más importantes de Chile alcanzaron 71.491.096 escudos. Es que lo escriben con letras y cuesta más leerlo.
La suma representa un aumento considerable respecto a las ganancias obtenidas por los bancos en 1968, que llegaron poco más de 45 millones de escudos. Según la estadística de la Superintendencia de Bancos, y la utilidad líquida de 1969 aumentó en relación a 1968 en más de 26 millones de escudos, es decir, 55%. Pero esta suma es la oficial que figura en los balances. Las verdaderas ganancias son muy superiores y quedan encubiertas en el hábil manejo de la contabilidad. Hay varias maneras de bajar las utilidades de un banco. Una de las más corrientes es otorgar créditos en beneficio de empresas ligadas a la institución bancaria. El banco también trabaja para estas empresas y no cobra comisión y pone una tasa mínima de interés, con lo cual disminuye el costo de operación de la empresa. Un ejemplo, el caso del Banco Español, donde uno de los principales accionistas es Martín Pascual, ligado a la empresa de construcción. El banco está estrechamente vinculado a ellas. La empresa constructora utiliza los equipos IBM del banco internados sin pagar derechos de importación para llevar a cabo sus propias cuentas, trabajando incluso con el personal del banco. Así, no es extraño que el banco aparezca como una utilidad de 2 millones de escudos, mientras la empresa se hace cada vez más próspera. Analizando las inversiones de los bancos, se pueden ver también las utilidades que tienen. Existe una limitación para la inversión en bienes raíces, que era antes la puerta de escape para la gran parte del dinero que entraba. Ahora solo pueden comprar bienes para su propio uso. Aquí está la explicación de un fenómeno reciente: la proliferación de sucursales bancarias de cajas rascas, cuyo movimiento interno arroja pérdidas. Está el caso del Banco de Crédito e Inversiones de Yarur. Este se ha dedicado a comprar terrenos y levantar edificios. ¿Qué importancia puede tener la oficina de la sucursal que arroje pérdidas? Las entradas que ingresan por el arriendo de todas las otras oficinas del local compensan lejos la operación. El Banco Sudamericano ha abierto 3 sucursales en el último tiempo, siguiendo la misma política. Las utilidades percibidas se pueden disfrazar también en otro ítem de balance: provisiones y castigos. Si el banco quiere, puede inventarse deterioros y ponerse el cubierto de riesgos que pueden muy bien no existir. Son las provisiones, o a las que se destinan sumas cada vez más altas y que esconden así un dinero que en otro modo figuraría en el rubro de utilidades. Los castigos, es decir, las cantidades, se anotan en depreciación y también pueden cumplir una finalidad semejante. De este modo, se rehuyen los impuestos, ya que la cifra de utilidad que figura es menor, y por otra parte se mantiene la imagen que los bancos no son realmente un buen negocio, sino un servicio para la comunidad. Esta imagen es ampliamente difundida a través de las millonarias campañas de publicidad impulsadas por las instituciones bancarias. Se vende así la idea del banco amigo. La utilidad pública. El primero en convencerse de que los bancos son la utilidad pública fue el gobierno demócrata cristiano. Ahora se dictan decretos de reanudación de faenas cuando los bancarios van a la huelga, o lo que implica aceptar la idea anterior. La primera vez que se aplicó esto fue una huelga del Banco de Londres. Últimamente los trabajadores del Banco Español, del Israelita y el Osorno volvieron al trabajo por el decreto de reanudación de las faenas. El anterior ministro de Trabajo, William Thayer, fue quien favoreció esta oposición. Lejos están los tiempos en que Thayer, como abogado de los trabajadores bancarios en 1956, defendía la tesis contraria a raíz de la huelga del banco. Gabriel Parada, presidente de la Federación Bancaria, expresó el respecto: la única manera de llevar bien un conflicto bancario en esta situación es dar la pelea en forma conjunta. Nuestro gremio estuvo dividido por mucho tiempo, pero ahora hay un nuevo sentimiento de unidad. La próxima semana una junta especial de conciliación verá los pliegos de peticiones de la mayoría de los trabajadores bancarios. Es la primera vez que esto ocurre y ahora sí podemos hacer presión. En el país hay alrededor de 15.000 trabajadores bancarios y no están afiliados a la Federación de Trabajadores del Banco del Estado, los amarillos del gremio. Esto es resultado directo de las presiones que se ejercen sobre estos trabajadores, a quienes incluso se les descuentan por planilla las cuotas que corresponden a adhesiones o a comidas políticas. Los banqueros tienen una contrapartida de la organización gremial bancaria, es la Asociación de Banqueros. Esta se enfrentó a los trabajadores cuando se produjo una discusión acerca de la legalidad de las cajas ambulantes. Los bancos han adoptado la modalidad de ir a retirar el dinero al domicilio del cliente, lo que significa sacar al bancario de su trabajo y exponerlo a un riesgo de asalto. A raíz de las expropiaciones del MIR, los banqueros comenzaron a exigir a los funcionarios que llevaran un revólver. Miren qué interesante. Datito, esto es un dato muy interesante.
Página 6. Funcionarios del banco tenían que ir con un revólver porque los tipos del MIR pasaban robando los bancos. Mire, leámoslo de nuevo, mire. A raíz de las expropiaciones del MIR, o sea, ni siquiera dicen robos, dicen expropiaciones. A raíz de las expropiaciones del MIR, los banqueros comenzaron a exigir que los funcionarios que llevaran revólver. Estos se negaron a defender el patrimonio de los grandes consorcios banqueros. Bueno, eran los que están afiliados al gremio, porque habían algunos que sí. Los trabajadores del Banco Sudamericano hicieron la denuncia ante la Inspección del Trabajo, la cual confirmó la ilegalidad de las cajas ambulantes y una respuesta favorable a los empleados. Sin embargo, al día siguiente, el dictamen fue parado por fuerza mayor. La hija del gerente del Banco Sudamericano es nuera de Edmundo Pérez Sujovic. Bastó un llamado de Pérez a su compadre Frei para que la situación cambiara. El Banco Sudamericano no tiene trabajo ya nada de temer, o sea, no tiene ya nada que temer del Ministerio del Trabajo. Es que las letras son chicas, y tengo grande la pantalla. Gabriel Parada visitó Uruguay durante la huelga de bancarios, conoció allí la fuerza de un movimiento que se mantuvo fuerte con todos sus dirigentes, incluso las bases de la clandestinidad. Parada participó en los mítines relámpagos en que se unían trabajadores y estudiantes. El dirigente chileno valoriza la experiencia de una huelga que partió de lo sindical para pasar a convertirse en un problema político nacional. Parada dice: el gremio bancario tiene mucho por hacer. A nosotros nos toca denunciar desde nuestra posición la verdadera naturaleza de los bancos, que son un instrumento de poder de los grandes grupos económicos. El Banco del Estado, por ejemplo, concentra en Chile el 50% del crédito, lo que en la práctica significa que la mayor parte del crédito queda a disposición del partido de gobierno y sus hombres. El Banco de Chile tiene el 30% del total, es decir, entre dos bancos reúnen el 80% de la disponibilidad total del crédito bancario. Gabriel Parada expresa la utilidad de los bancos y ha aumentado en un 55% en este periodo con relación al anterior. Las expropiaciones del MIR, agrega Parada, son un pelo en la cola frente a eso. No afectan en nada al poder de los bancos, que tienen grandes seguros de pérdida. Bueno, ahí están justificando ahí que no pasa nada que estén robando. Los bancos han explotado el asunto con su propio beneficio. Hasta hace poco tenían detectives y carabineros a su disposición. Ahora, informa el dirigente bancario, a las fuerzas policiales les vino un repentino ataque de dignidad y están presionando para que los bancos creen su propio cuerpo de vigilancia. El MIR ha realizado expropiaciones en la sucursal Santa Elena del Banco de Londres y en la sucursal Bilbao del Banco de Crédito e Inversiones y además en el Banco Continental. El Banco de Crédito tuvo un segundo semestre de 1969 con una utilidad líquida de 1.410 millones de escudos, cifra superior al semestre anterior que fue de 1.248 millones de escudos. El rubro de previsiones y castigo pasó de los 2 millones de escudos en el primer semestre de 1969 y trabaja con un capital de 460 millones de escudos y sus inversiones pasan a los 64 millones de escudos. Por su parte, el Banco Continental tuvo también la utilidad superior al millón de escudos por el segundo semestre del 69. Esta suma es el doble de lo obtenido en el semestre anterior. En el segundo semestre del 69, los bancos que tuvieron mayores utilidades fueron el Banco Central, más de 209 millones de escudos, el Banco de Chile, más de 9 millones, y el del Estado con 6 millones de escudos, y le siguen el Sudamericano, que percibió una utilidad líquida superior a los 3 millones, y el Bank of America, con más de 2 millones de escudos, al igual que el Banco Francés. Todo esto naturalmente sale de los bolsillos de los clientes, que a la postre son los únicos expropiados. Bueno. Unidad Popular, el fracaso de una política. Me atrevería a decir que posiblemente antes de Navidad vamos a tener un candidato único de izquierda, Pablo Neruda, el siglo. La fuerza de la derecha y el imperialismo también han hecho creer que la Unidad Popular era una olla de grillos, que no iba a resultar nada, ni el programa, ni el pacto, ni el entendimiento, ni el candidato, Pablo Neruda. Son citas de Pablo Neruda. Vamos a poner acá que son interesantes estas citas. Citas de la UP, Pablo Neruda. Son citas que sirven para complementar los videos. Y dice: tengo el deber de expresar públicamente mis sentimientos ante el hecho de que ha llegado el año 1970. Aún no tenemos acuerdo unitario sobre la candidatura presidencial única. Pablo Neruda. Fíjense el cambio, miren. Partió en el 69 diciendo que tenían candidato único y en el 70 decían que no tenían ni un candidato todavía. Ya, leamos. Las dificultades que han encontrado de la designación del candidato que representa a los partidos de izquierda tradicional trascienden la pequeña historia de zancadillas y codazos y personalismos que rodean ese proceso.
Hay algunos mucho más importantes. Se trata del fracaso de una política que se insiste en aplicar a sabiendas que no resulta. La política de la unidad popular, entendida como una coalición que no reconoce fronteras ni contradicciones clasistas o ideológicas, es un error que conduce también a la derrota electoral. Convierte al reformismo en su variante de izquierda, en un eje de la lucha política. Los programas de la conducta de los partidos obreros se condicionan a la exigencia de los sectores moderados. Se trata de ganar aliados a cualquier precio y de incorporar a distintas clases y a capas sociales. Es así como toda la personalidad o movimiento adquiere los mismos derechos que un partido que reclame la vanguardia de la clase obrera por su composición militante y su ideología. Después de la derrota en 1964, tanto el PC como el PS se hicieron la autocrítica en este sentido. Comprobaron que la captura de bacalaos y su ubicación en los lugares de honor en el movimiento popular obligaba a renunciar a los postulados ideológicos y mismos tornaban incolora la campaña presidencial, o sea, ni siquiera servía para educar a las masas y gravitaba de modo fundamental a la derrota. Abajo hay una cita que dice: en la coalición de izquierda participan distintas clases y capas sociales de diferentes tendencias ideológicas, así como diferentes partidos. Orlando Millas. Sigamos, dice: sin embargo, como era fácil prever, 6 años después se insiste en el mismo error que sin duda llevará al mismo fracaso. Sostenemos, en punto final, que a la raíz del problema está en la concepción del partido que mantiene la hegemonía del FRAP, la estrategia de Estado de la democracia nacional, al que conduciría la vía pacífica, fue ideada en 1960. Su documento teórico de la Declaración de los 81, después de 10 años de aplicación por numerosos partidos comunistas, no ha obtenido éxito alguno que prevé su justeza. A su vez, la coexistencia pacífica, piedra angular del sistema, no ha impedido que el imperialismo lleve adelante la agresión en el sudeste asiático, en el Medio Oriente o en la América Latina. En 1958 el FRAP socialista y comunista estuvo a 34.000 votos de la victoria. Nunca se ha colocado más cerca. La deducción que se sacó de esa derrota, siempre ha existido dudas de la veracidad de las cifras oficiales. Fue que había que conquistar nuevos aliados. El primero surgió a mano, que fue el zigzagueante Partido Demócrata Nacional Padena. El Padena es... Algún día voy a hacer un video sobre el Padena, sobre el Partido Agrario Laborista, porque son muy interesantes esos partidos. Con mucho toque nacionalista, pero se iban más a la izquierda. Nacionalismo de izquierda. Se incorporó con plenos derechos. Sus personeros llegaron a presidir el FRAP y encabezar delegaciones y el exterior, incluso a Cuba. Es el caso de Carlos Montero Schmidt, que a su calidad de presidente del Padena recibió también entusiasta aplauso en el 12º Congreso del Partido Comunista de 1962, cuando afirmó: debemos terminar con el latifundio, terminar con el feudo político del gran terrateniente. Debemos, por lo tanto, estatizar los latifundios, creando granjas modelo, integrar minifundios en cooperativas. Durante los últimos años, el señor Montero ha protagonizado sonados actos de resistencia a la reforma agraria, incluyendo la preparación de grupos armados de latifundistas, según denuncia El Siglo. Aparecieron asimismo otros movimientos como la Vanguardia Nacional del Pueblo, el Partido Radical Doctrinario, fusionado enseguida y con la desaparecida Federación Nacional del Trabajo, el Movimiento Católico Allendista y otros. El resultado fue que en 1964 se perdió por más de 400.000 votos después de una campaña desteñida, carente de contenido, no digamos revolucionario, sino izquierdista. Se tuvo que pasar por la vergüenza de esconder la revolución cubana. Incluso hubo oradores que fueron retirados de la tribuna por excederse en su adhesión al socialismo, y se ofreció un compacto frente a la retirada ante la campaña del terror. Cabe agregar que muchas de las personalidades allendistas del 64 son alessandristas tomicistas de 1960. O sea, se dieron vuelta la chaqueta. Fíjense los problemas que tenía la OPE antes de la elección de 1970, página 8. El fracaso comprobado de los frentes amplios sin fronteras, que por su contenido más bien parecen bolsillos de payaso donde se confunden toda clase de objetos, no ha servido de lección. Es así como echarle la culpa al imperialismo y a la oligarquía es un eufemismo que pretende ocultar una equivocada dirección política. Si la conquista del poder fuese algo tan sencillo, bien valdrían las cuestas alegres que sacó El Siglo
en una fecha sugestiva del 28 del 12 del 69 y señala que la Unidad Popular parte con un 42% sin considerar al MAPU y el API, a lo que habría que agregar el 2,2% de la Unión Socialista Popular. Al frente estaría el PDC con 29,8% y el Partido Nacional con 20%, o sea que el triunfo de la Unidad Popular está asegurado. Solo se trata de designar el candidato que representará al bloque. Pequeño detalle que consiguió paralizar la Unidad Popular. Disculpe. Sin mayores problemas, el bloque fue capaz de dar a luz el 5 de noviembre del año pasado un programa de gobierno. Solo el PS objetó algunos aspectos, pero se acogieron sus sugerencias. El programa quedó listo el 15 de diciembre. Se fijó un primer plazo para designar candidato alrededor del 20 de diciembre. En vez de ello, el 23 se firmó un pacto de unidad popular, documento elaborado sobre el borrador que presentó el PS, y el 26 se firmó un documento llamado Conducción y Estilo de Campaña, donde se predominan ideas que presentó el PS. En el intervalo se fijó un plazo hasta el 31 de diciembre para designar al candidato, pero no hubo acuerdo, aunque el número de postulantes bajó a 4. Un dirigente político que participa en el comité coordinador de la Unidad Popular, Orlando Millas, comunista, explicó esta situación. El Partido Radical apoya la candidatura de Alberto Balta y acepta además de ella solo la de Rafael Tarúd. Por lo tanto, parece rechazando los de Pablo Neruda y Salvador Allende y Jacques Chonchol. De la misma manera, el PSD y la Acción Popular Independiente apoyan la candidatura de Rafael Tarúd y aceptan fuera de ella exclusivamente la de Alberto Balta. El Partido Socialista apoya la candidatura de Salvador Allende y acepta también nada más que la de Pablo Neruda, y el MAPU, que retiró su postulación de Jacques Chonchol, ha declarado que acepta la de Pablo Neruda. El Partido Comunista único que acepta todas las demás candidaturas, con la única condición que conciten el entendimiento general. La izquierda tradicional había asegurado enfáticamente que lo primero era un programa, o sea, la cohesión ideológica, y que la designación del candidato presidencial no revestía ninguna dificultad, ya logrado este entendimiento de principios. Quizás solo era válido para el PS, que acepta todas las demás candidaturas y que en la última reunión de 1969 sugirió como eventual candidato al senador Rafael Gumucio del MAPU, lo cual es el síntoma de la debilidad que afecta a la Alianza Socialista Comunista. La realidad vino a demostrar los puntos vulnerables de la alianza, que son anchas pero que carecen de profundidad. En el problema que detuvo el proceso de la Unidad Popular juegan personalismos y algunas maniobras que dudosamente podrían calificarse de políticas. Sin embargo, todo ello es el sabroso caramelo de una pugna que se define en función de las clases antagónicas. La unidad en cuanto a la táctica permite avanzar las masas trabajadoras, es decir, un concepto político inobjetable, relativamente fácil, es encontrar aliados circunstanciales de la clase obrera para objetivos también transitorios. Pero cuando se trata de poder, los campesinos, los obreros, los campesinos y las capas revolucionarias de la pequeña burguesía solo encuentran aliados oportunistas cuyo objetivo es birlarles la victoria. Cuando menos llegan para realizar una labor de zapa contra la verdadera unidad. Los reformistas de todos los pelajes están encantados de dirigir el frente electoral amplio sustentado por las clases trabajadoras, pero no aceptan de ningún modo ser furgón de cola en un convoy guiado por revolucionarios. La trampita del juego electoral en la democracia burguesa reside precisamente en lo que siempre deben ganar los sectores de la propia burguesía. La Unidad Popular, que podría dar a luz todavía una candidatura traumatizada por las contradicciones del parto, es una táctica equivocada en lo político sin destino en lo electoral. Desarma ideológicamente a las amplias capas de los trabajadores, a los que convence que es posible alcanzar el poder sin más esfuerzo que sumar personalidades y movimientos. Desalienta a las masas que son arrastradas por otros por la atracción política de la propia burguesía. Y finalmente desprestigia la verdadera unidad que podría construirse sobre la base de la cohesión de intereses clasistas e ideológicos en el fragor de la intensa lucha contra el sistema capitalista. Sin embargo, el esquema que traza la izquierda tradicional para alcanzar el poder sugiere que en realidad no hay interés en llegar a una confrontación con el sistema, aunque los indicios del resquebrajamiento de la institucionalidad están a la vista. En este último tiempo ha tenido manifestación elocuente en las Fuerzas Armadas y en el Poder Judicial, aunque en ellas no signifiquen todavía una extrema debilidad. La falta de audacia y firmeza revolucionaria están dándole otra opción al sistema para que recupere su salud. Manuel Cambiese Donoso. Hay que participar en la lucha presidencial.
Al examinar las perspectivas de una revolución que puede dejarse de lado el papel que jugarían los estudiantes formando un bloque unido de vanguardia junto a los obreros y campesinos, los estudiantes, ya sean secundarios o universitarios, tienen una tarea política que cumplir. En este sentido, la Federación de Estudiantes de Chile, FECH, durante 14 años que estuvo en el poder de la democracia cristiana, actuó como un elemento retardatario y pacificador del movimiento estudiantil. Logró convertirse en un organismo conciliador en la mayoría de los casos y mantuvo una gran parte del estudiantado en un estado de abulia y escepticismo respecto al proceso revolucionario. En las últimas elecciones, un Frente Unido de Comunistas, Socialistas y MAPU ganó con amplia mayoría la democracia cristiana, quedando la FECH presidida por Alejandro Rojas, estudiante de odontología y miembro del PC. Punto Final quiso entrevistarlo para que diera a conocer el plan de acción de la nueva FECH, pero su partido le negó la autorización para responder a nuestros cuestionarios. Es así como contestó la entrevista al secretario general del FECH, Ramón Silva, de la Brigada Universitaria Socialista. ¿Cuáles son las metas que ha trazado la FECH para 1970? Antes que nada, nuestra labor será tratar de superar la meditación y el apostolicismo y el funcionalismo a que ha estado sometido el estudiantado universitario bajo la DC. Muchos creen que porque hemos ganado la FECH ya está todo hecho y solo falta ponerla al servicio del pueblo y la revolución. Yo creo que eso está muy lejos de ser así. Hay que readecuar el instrumento de lucha tan importante como la FECH, que en los últimos años ha servido a los intereses de la burguesía y el imperialismo yanqui y está en un proceso difícil. Nuestras metas son los que tienen los pueblos y los sectores revolucionarios y estarán dadas por el carácter que asuma la lucha de las clases en nuestro país. Allí estará la FECH cumpliendo más que sus metas, sus compromisos, porque nuestra consigna es: ahora la FECH es del pueblo. ¿Cuáles son los planteamientos de las futuras relaciones con el rector Benninger? El planteamiento presente y futuro con el rector es y será los planteamientos de la reforma universitaria. El señor Benninger ha demostrado que se sienta en los principios de la reforma y así ha actuado en nombrar en forma unipersonal al director del Canal 9 de TV, al tesorero y al jefe de bienestar de la universidad. Ante esto, nuestra respuesta será similar a sus actitudes. La antirreforma está estructurada y encabezada al rector con el apoyo del gobierno y del imperialismo yanqui. Pensamos que los rectores y reformistas deben de reafiatarse y emprender en definitiva la instauración de la reforma, que es una de las metas más importantes de nuestra federación. ¿Qué actitud adoptará la FECH en relación a la lucha presidencial de 1970? En este sentido, lo fundamental para nosotros es ganar los sectores más amplios del estudiantado para la causa proletaria, en función de ligarlos a la lucha de clases para que sepan por dónde pasa en términos concretos la contradicción fundamental que vive nuestro país. La lucha de clase durante el 70 no será puramente electoral, sino que estará dada por las nuevas formas de lucha que se están aplicando a los trabajadores: ocupación de fábricas, de terrenos, tomas de fondos. Estos hechos enfrentan mucho más directamente a los explotados con los aparatos represivos del Estado de los explotadores. La vinculación de los estudiantes con la lucha de los trabajadores tiene como objeto, primero, proletarizar al movimiento estudiantil, hacerlo fuerte y organizado. Segundo, lo convierte en un aliado táctico de las luchas que dan las masas explotadas. Los estudiantes ayudan efectivamente a conseguir el poder político para los trabajadores, empleando para ello todas formas de lucha. En este proceso hay que dar una lucha ideológica a fin de que la concepción revolucionaria no tenga desviaciones de derecha ni de izquierda. La lucha presidencial la encararemos en función de estos planteamientos sin perder nuestra independencia, el no participar en esta lucha es un escapismo pequeño burgués y significa salirse del proceso social. ¿En qué quedó la formación de la Unión Nacional de Estudiantes, organismo que crearía en reemplazo de la UFUCH? La formación de la UNECH es un proceso que no se ha detenido, pero es difícil de realizar. Esperamos que para los principios de mayo se dé la primera convocatoria oficial. Los propósitos que esta unión será los de mancomunar los esfuerzos que realizan los estudiantes con los de las masas explotadas para alcanzar el poder. Está dentro de los planes de la FECH integrarse a la Organización Continental de Estudiantes, la OCLAE, con sede de Cuba. La FECH está vivamente interesada en integrarse a la OCLAE. Es más, un compañero de nuestra federación se encuentra en La Habana conversando con el secretariado personalmente de la OCLAE, en fin de integrarnos a esta organización. Es así como los cubanos han invitado a la FECH a participar en la Zafra 70. ¿Para qué la Brigada Universitaria Socialista, en la que las recientes elecciones de la FECH no formó un movimiento unido del Frente Revolucionario, MIR o Independiente, sino con el Partido Comunista y el MAPU? El Frente Revolucionario como política de alianza del proletariado se planteó ya en los fines del 68 con personeros de la JDC,
actualmente en el MAPU, y por nuestro compañero Carlos Altamirano, y fue aprobado oficialmente por nuestro partido. Este frente está planteado en la situación concreta de Chile, que podemos caracterizar como una sociedad capitalista dependiente, con un sector agrario predominantemente capitalista que vive en un proceso de polarización social y política, con una derechización creciente del gobierno, deterioro del centro político, desarrollo del alessandrismo en ascenso de la lucha del movimiento obrero y el campesino, politización de los combates del movimiento estudiantil y aumento de la represión. Las fuerzas sociales que componen este frente están directamente vinculadas con los objetivos que en este se trace. Si como la conciben los socialistas, tienen que aspirar a ser instrumento en las perspectivas de la revolución socialista, no puede condicionar su programa, sus tareas a la búsqueda de una respuesta burguesa nacional antiimperialista. Las fuerzas sociales que aspiran legítimamente a destruir el imperialismo en Chile, no solo a modernizarlo, son la clase obrera, el campesinado, las capas medias pobres, el estudiantado, la intelectualidad progresista y lo que deben nuclearse en torno al proletariado. Para gestar este frente es indispensable la movilización popular. Una situación revolucionaria se caracteriza, en otras cosas, por una incorporación activa de la política, la lucha social de la mayoría de los explotados. El conseguirlo no depende fundamentalmente del ajedrez superestructural de los pactos entre partidos, sino de poner en marcha el motor de la lucha de clases. Pero este frente no se expresa a nivel puramente de clases o de base. Eso sería caer en el espontaneísmo o denegar el rol fundamental de los partidos. Las clases sociales tienen una expresión política y dentro de ellas la clase obrera tiene expresiones políticas de larga trayectoria histórica que tienen la obligación de jugar un rol de vanguardia y un eje de combinación. El problema del programa del Frente tiene una importancia fundamental. Si este programa se reduce al contenido nacional liberador, se plantea solo consignas democratoides y naturalmente tenderá a integrar a partidos centristas vacilantes. Si impulsa medidas socialistas como la nacionalización de los sectores fundamentales de la economía y de la reforma agraria radical, la burguesía nacional progresista se excluirá sola. El Frente Revolucionario en estos momentos no pasa a ser una formulación teórica correcta. Toda concepción de alianza se traduce, querámoslo o no, el problema presidencial. En este periodo se vive un intenso debate de la izquierda entre estrategias y alianzas antagónicas. El Frente Revolucionario es un frente concebido con perspectivas que trascienden a la elección presidencial. Sin embargo, tiene que entregar una respuesta a este problema concreto. En función de este análisis, la Brigada Universitaria Socialista tuvo que enfrentar las elecciones del FENCH, abrir una perspectiva de trabajo que significará tener un control sobre el instrumento de lucha social tan importante como es la FECH, para definir en la práctica la concurrencia política de los diferentes sectores revolucionarios de la universidad. Hoy día la FECH, controlada por el PS, por el PC, por el PS y el MAPU, está creando posibilidades reales de trabajo y de integración de la lucha de nuestro pueblo. Cabe señalar, sin embargo, que el Comité Central de nuestra juventud realizó todas las gestiones posibles para llegar a la FECH con una combinación de Frente Revolucionario y nosotros delindamos responsabilidades en cuanto no haya sido posible. A pesar de que no se cumpliera nuestra meta ideal de controlar la FECH con una combinación más amplia de la izquierda, creemos que la política del Frente Revolucionario es una estrategia de largo alcance, que no se detiene por una elección de federación de estudiantes, sino que se proyecta como un futuro histórico que el de la lucha social del país, con un contenido realmente revolucionario, con un reacondicionamiento de la izquierda chilena que crea condiciones positivas y de victoria a la revolución chilena. Los socialistas reafirman su decisión de impulsar tanto en la acción directa como en sus planteamientos programáticos y el agrupamiento de las fuerzas revolucionarias como el instrumento idóneo para unir al pueblo de Chile en la tarea de conquistar el poder y construir el socialismo. Tienen cabida en este agrupamiento todos los partidos y organizaciones y personas abiertamente comprometidas a la lucha antiimperialista y estén por la sustitución del régimen capitalista por una sociedad socialista. Esta unidad no dependerá de acuerdos formales, sino de la conducta rupturista frente a la institucionalidad burguesa y del compromiso con las luchas revolucionarias del pueblo chileno. ¡Wow! ¡Wow! Página 10 y 11. Páginas 10 y 11. Buen material este. Recuerden dejar likes, por favor. Compartan, difundan, hagan la pega.
que valga que esté leyendo como 4 horas estos textos marxistas, porque no son para nada agradables. Y ahí le devolví vida a la garganta. Voy a terminar hablando después como Allende. ¿Qué dice esto? Estudiantes secundarios plantean elevar la lucha en vez de estudiar los pendejos. Punto Final entrevistó al presidente y al secretario general de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago FESES, Rigo Quesada y Ezequiel Sverdlov, respectivamente. Wow, mire ese nombre, qué raro, ¿eh? Sverdlov, como muy soviético el nombre, ¿eh? La conversación con los dirigentes estudiantiles fue la siguiente. Voy a anotar antes que nada el datito. Ya, página 12. Existen 2 federaciones de estudiantes secundarios en Santiago. Vamos a bajar un poco. Responder a esta pregunta merece una explicación. Nuestra federación venía siendo dirigida desde afuera por un sector político bien determinado cuyos niveles de dirigente era causa principal de los problemas que afrontaba nuestro organismo. En su convención anual, las FESES se presentaron 2 corrientes, una que quería perpetuarse la dirección de las FESES fuera como fuera, y otra que venía a pedir explicaciones y cuentas detalladas de situaciones nunca resueltas y decidida a transformar de una vez por todas el movimiento estudiantil en un instrumento del pueblo para las luchas revolucionarias. Deficiencias orgánicas intencionales se dieron en la convención, rechazo de poderes a estudiantes y liceos de marcada inclinación revolucionaria y antirreformista, negación del derecho a participar a los liceos contrarios o a la colectividad política que controlaba la FESES, ausencia de una cuenta económica y de una verdadera cuenta de los movimientos estudiantiles que tuvieron lugar en 1969, etc. Todo esto fue creando un clima insostenible que llevó a la gran mayoría de los convencionales a retirarse masivamente para constituirse en una nueva convención destinada a organizar el movimiento estudiantil, a definirlo y a afiliar tareas concretas. Desde ese momento, ciertos sectores pretenden hacer creer que hay 2 federaciones. Eso es falso. Hay una federación, la FESES, dirigida por las bases y por los siguientes sectores representativos: el FJS, Federación de Juventud Socialista, parece que era Federación Juventud Socialista, el MAPU, el MIR y el FAR. No tengo idea cuál sea la FAR. En el actual desarrollo de las FESES hay una colectividad política que ha quedado fuera, que ha sido marginado voluntariamente, ampliando así una trayectoria de sectarismo que le ha sido característica. Esta colectividad es la que mantenía el control de la FESES antes de la división convencional, la Juventud Comunista. Creemos que es un grave error el que cometen esos compañeros al marginarse de un frente de masas como el movimiento estudiantil. Como revolucionarios los invitamos a realizar la más profunda y consensuada autocrítica de sus actuaciones y volver cumpliendo los requisitos y a las condiciones que las bases expresen, así como respetando la directiva actual representativa de las bases y respetando también todos los sectores políticos de las FESES que desenvuelven. ¿Qué sectores ideológicos están representados en las FESES que ustedes dirigen? ¿Y qué sectores están en el otro grupo? Dentro de las FESES hay sectores políticos bien determinados, conscientes de la polarización de las clases que vive nuestro país, y estos sectores políticos se han colocado junto a los obreros y campesinos, fuerzas motrices de la revolución. Partiendo de esta base, FESES de su pasada convención definió sus principios ideológicos. El nuestro es un país subdesarrollado dependiente del capital extranjero que cuenta con una burguesía nacional dispuesta a defender su protector y resguardar el sistema capitalista. Para estos fines cuenta con instituciones y organismos destinados a perpetuarla en el poder, como el Estado, las leyes, el Parlamento, cuerpos represivos, el grupo móvil, policía política, etc. En nuestro país, como en Latinoamérica en general, se hace necesario el cambio del sistema social. La FESES se define como partidaria de la lucha armada de nuestro país y a nivel de todos los pueblos explotados para la liberación política, social y económica. Datito. No, si solamente era libertad de expresión. Vamos a repetirlo. Saquen ustedes el extracto. Difundan estos materiales. Nadie está haciendo esta pega. Difúndanla. La FESES se define como partidaria de la lucha armada en nuestro país y a nivel de todos los pueblos explotados para la liberación política, social y económica. En esta definición de principios se hayan unido el MIR, el FAR, el FJS y el MAPU.
Esta breve declaración de principios quedó ampliada en semanarios políticos de educación que serán analizados durante los trabajos de verano. Con esas bases ideológicas pensamos emprender las tareas que el momento político y social exija y no se den ni un ápice en nuestras peticiones. La FESE sabe que la respuesta de las bases será positiva y con respecto a las colectividades políticas que en ellas se desempeñan, las bases las saben responsables y solo esperan de ellas una praxis consecuente a sus planteamientos. Con respecto al grupo de disidentes de la FESE, los sectores que lo componen son la JJCC y la Juventud Radical, y la DC y ciertos independientes de izquierda. La FESE, analizando políticamente las posiciones de estos sectores no representativos del estudiantado, no vislumbra en ellos planteamientos revolucionarios, por lo que no cree que estos sectores deben sufrir una real y definitiva definición de principios y empezar a vivir la historia de las luchas sociales chilenas del lado de las fuerzas revolucionarias del pueblo, y no como hasta ahora lo han estado haciendo, unos decididamente al lado de la contrarrevolución y otros con algún pudor dentro de la esfera del reformismo revisionista, lo que lo hace traicionar los intereses revolucionarios del pueblo, como también los lleva a concretizar alianzas con las clases explotadoras. ¿Cómo piensan ustedes que podría materializarse la unidad obrero estudiantil? Nosotros creemos que la unidad con los sectores explotados debe ser el máximo objetivo de cumplir que se fije en nuestras feces. Pensamos que una unión integral con las clases explotadas llevará al estudiantado con un terreno de compromiso del cual no podrá deshacerse. Le significará conocer la explotación más de cerca si se entrega a la causa revolucionaria, vivirla. El estudiante verá acrecentado su juicio político y verá una praxis consecuente y será una pieza importante en el proceso de la lucha de clases. El estudiante debe ligarse a obreros y sectores explotados para construir junto a ellos la sociedad socialista. Sin embargo, el problema que se hace mayor cuando se pretende llevar a las prácticas estas aspiraciones teóricas, y así podemos denominar nuestros anhelos, creemos que el error de otros organismos estudiantiles de diferentes lugares del mundo, así como el error cometido por las FESES en épocas anteriores, fue la de quedarse con los planteamientos y con hermosas palabras, no concretizando aquellos planteamientos y palabras en la acción. Nuestras FESES está decidida a dejar de lado los antiguos vicios y llevar a la concreción nuestros planteamientos de la teoría revolucionaria. Por eso hemos dado a la FESE una estructuración orgánica que permitía la unidad obrera estudiantil. La FESE ha creado diferentes departamentos internos, tales como departamentos de pobladores, de campesinos, los cuales ya están empezando a funcionar. También se tomarán importantes contactos para trabajos posteriores en el desarrollo de nuestros campamentos de verano. Las luchas que dará la FESE de ahora en adelante estarán ligadas a la lucha de clases desposeídas. Asimismo, entregaremos a estos compañeros explotados todo el saber político, gremial, de asistencia social, etcétera, que tengamos a nuestro haber. Pero nosotros tenemos aún una meta más concreta: elevar la lucha ideológica en el seno de la federación, al extremo que las bases estudiantiles comprendan que dentro de la estructura capitalista su lucha no significarán cambios ni menos grandes victorias. Una vez comprendido esto, el estudiante verá la necesidad de cambiar la estructura social y para ello actuará en conjunto de los sectores oprimidos por el sistema. ¿Qué plantean ustedes apoyar la OCLAE respecto a la Unión Nacional de Estudiantes? Con respecto a la OCLAE, Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, creemos que es una de las pocas, si no de la única organización estudiantil que se perfila con ribetes verdaderamente revolucionarios. Ha mostrado en la práctica sus verdaderas características antiimperialistas y antirreformistas. Basta echar una ojeada a su órgano de expresión para darse cuenta de la real dimensión que alcanza este organismo. Por lo demás, su origen lo dice todo. Frente a una organización dirigida por compañeros cubanos, nuestra actitud es la más del alto reconocimiento de su labor. Nuestro apoyo en la OCLAE no quedará en estas líneas, sino que llevaremos a un término que esperamos que sea breve. Luego de una consulta a las bases estudiantiles, estaremos en contacto con los compañeros de la OCLAE y veremos un modo de afiliación a ese organismo. Con respecto a la UNECH, creemos que ella es la más grande aspiración que hemos tenido y que aún tiene el estudiantado del país. Creemos que si se concretiza una dirección emanada de las bases y el movimiento estudiantil, logrará una evidente radicalización de sus planteamientos y luchas. Esperamos que con esta praxis y con consecuente la UNECH logre expulsar de su fila a todos los traidores del movimiento estudiantil, a aquellos que entorpecieron el desarrollo de las reuniones en los cuales se gestaba la creación de la UNECH, a quienes dieron a la UFUCH un sentido burocrático, reformista y contrarrevolucionario.
Para lograr tales objetivos, la FESES debe estar dispuesta a entrar en contacto con los sectores del estudiantil revolucionario que propicie la creación de la UNECH y así tener actuaciones en conjunto encaminadas a este justo y necesario objetivo. ¿Qué actividades tienen programadas para las próximas fechas? Para los meses de verano, en la segunda quincena de enero, tenemos programada la realización de campamentos de verano de FESES. Ciframos esperanza en el buen desarrollo de estos campamentos en el sentido de emprender por vez primera un trabajo que esperamos sea realmente revolucionario para contribuir a la creación en cierto sentido de un frente campesino estudiantil, así como consolidación posterior. Una vez finalizados los campamentos, tenemos la gran tarea de la elección para nombrar una nueva directiva elegida a votación directa de las bases de las FESES. Ello significa un trabajo de agitación con características de lucha ideológica activa. También tenemos fijadas otras tareas que a medida de la concretización iremos informando. Queremos agradecer a Punto Final la posibilidad de expresar nuestras posiciones, así como la ayuda que nos ha prestado al entregarnos material de estudio con el cual esperamos formar una pequeña biblioteca para las FESES, sumando el aporte que hagan compañeros de los diferentes liceos afiliados, bibliotecas, que tendrá una doble función del estudio y de la expansión de la difusión de las ideas revolucionarias. Ya, esto en Grecia por si acaso. Esto es Grecia. El mito de Alessandri, ¿qué es esto? Abajo sale la cuta, el mito de Alessandri. Déjenme descargar, descansar un poco la garganta. Ay. Un fulano la otra vez me dijo que es terrible fácil, es puro leer. Sí, es puro leer. Ya. Sigamos. El mito Alessandri. El diccionario define el mito como una fábula, una ficción alegórica. Los candidatos que han de disputarse la presidencia de la República son revestidos por sus partidarios de ciertas ficciones alegóricas y esta de poderes invisibles. Pero el pueblo que trabaja y sufre ya nada cree de tantas mixtificaciones. Se ha formado conciencia de que solo él y únicamente él será capaz de realizar gigantescas transformaciones en un país que como el nuestro ha sido presa fácil de las aves de rapiña. En la pugna electoral aparece la figura del más grande de los mitos, el señor Jorge Alessandri. Muchos trabajadores se han formado una imagen mixtificada de este candidato y creen que su poder magnético para solucionar los problemas del país. Para juzgar la obra del señor Alessandri es necesario recurrir a los hechos concretos y no a insultos o apodos, o que por paradojas van a incrementar los adherentes o simpatizantes del ofendido. Las cifras que vamos a indicar pertenecen al balance de la Contraloría General de la República por mandato de la ley para rendir al país anualmente. Señala lo siguiente, bueno, es la plata, la deuda externa y la plata. CUT. Línea y método errados. La clase gobernante chilena ha sido hábil para darse los instrumentos jurídicos que avalen su dominio. La Constitución de 1833 fue redactada por una comisión de 7 notables. La hizo permanecer hasta 1925, aunque en realidad se puede afirmar que su base política y jurídica es más que centenaria, pues la última que sigue vigente es solo un gran parche colocado al pensamiento que enarboló Diego Portales. Cauta en la modificación del orden establecido, el requisito de ser propietario para sufragar solo es derogado en 1884. Y cuando fue necesario hacer enmiendas, la oligarquía criolla siguió siempre con el principio que acuñó Manuel Camilo Vial, ministro de Manuel Bulnes al iniciar su periodo presidencial en 1846. Reformar conservando, conservar reformando. Vial fue un auténtico precursor de la revolución en libertad. En el año de la desgracia, 1969, la burguesía local ha introducido lo que se dice es la más importante reforma a la Constitución de 1925. Entrará en vigencia en 1970 cuando teóricamente debe asumir la presidencia un nuevo mandatario. Fue las modificaciones que se señalan un solo factor de avance: el derecho a voto para los analfabetos y mayores de 18 años, los requisitos anteriores, alfabeto y 21 años, y el resto está dirigido a reforzar la creciente tendencia hacia el capitalismo de Estado. El Parlamento, al restarse las atribuciones, queda convertido en un organismo académico. 2 enmiendas fueron atacadas por los partidos de izquierda y los trabajadores.
Una legaliza los decretos leyes sobre las innumerables materias y la otra entrega al presidente la exclusividad para legislar sobre leyes sociales. Incluso la fijación de salarios para los sectores público y privado. Por esa vía, el Ejecutivo podrá destruir, si lo desea, toda la legislación social vigente, y la aprobación de tales reformas constitucionales deja lecciones políticas que se analicen en esta nota. El 21 de octubre de 1969, con ocasión del pronunciamiento militar del regimiento Tacna, la Central Única de Trabajadores CUT declaró una huelga nacional con ocupación de los sitios de trabajo. No me diga que la CUT apoyó la huelga de militares, porque eso sería anecdótico. La clase trabajadora chilena defenderá con firmeza sus intereses y derechos más sagrados en cualquier circunstancia, exigiendo la solución de los problemas más urgentes de los trabajadores. La movilización de los trabajadores conjuntamente con los estudiantes, campesinos, pobladores y fuerzas políticas populares permitirá detener el golpe reaccionario y asegurar el logro de los objetivos de fondo de los trabajadores chilenos. No, marcharon en contra, parece. Parece que marcharon en contra, lo deja así al voleo. El 16 de diciembre de 1969, el presidente de la CUT, Luis Figueroa, quien es diputado y miembro del Comité Central del Partido Comunista, afirmó en la Cámara refiriéndose al mismo episodio. ¿No será pariente de la Bárbara Figueroa este fulano, Luis Figueroa? Porque sería una coincidencia bastante triste. Fuimos al paro porque los trabajadores han desarrollado su conciencia de clase y han aprendido a distinguir cuál es el peligro principal en determinado momento. Pero también fuimos al paro para defender y ampliar nuestros derechos sindicales. En estas, como en otras declaraciones de los actuales dirigentes de la CUT, es frecuente encontrar una apreciable distancia entre las palabras y los hechos. ¿Qué papel jugaron realmente los trabajadores en aquellos acontecimientos? En el supuesto no compartido por nosotros de que hubo un intento de golpe de Estado, querrá decirse, con la defensa de los derechos de los trabajadores, es inseparable del apoyo al gobierno que representa a los explotadores, en este caso la administración demócrata cristiana del presidente Frey, que habría sido amenazada. En otras palabras, para defender y ampliar los derechos sindicales, los trabajadores se ven ante la alternativa de someter al sistema económico-social imperante, léase el capitalismo. El acerto sería la única y que valiese tratar de preservar un régimen socialista, más que fue y es el logro de los objetivos de fondo de los ¿qué dice? No sé lo que dice, que justamente está rajada la página ahí, de los traidores, debe ser de los traidores chilenos. Al tenor de la declaración citada es, al parecer, del sistema vigente del gobierno burgués de turno, que ha ocurrido luego de octubre. Ciertos acontecimientos políticos impuestos de partidos mayoritarios de la burguesía no solo han mantenido el régimen de explotación de los asalariados, sino que lo ha... ¿qué dice? Arzado. Se lee mal con esa rajadura en la pantalla. Exactamente 2 meses y 8 días después del paro nacional del 21 de octubre del 29 de diciembre de 1969, no sé qué dice, de poder creamos por la burguesía y actuaron implacable y cercenaron a una plumada muchos derechos conquistados de los trabajadores. Pero esta vez no fue proporcional ni ocupación de fábrica alguna. Únicamente, no puedo leer eso. No lo puedo leer porque está partido. Saltemos lo normal. La CUT, comunista y socialista, se sentó en la tendencia a lograr un acuerdo político con la democracia cristiana, con el intento de aprovechar para ello el disfraz populista de esta. En fechas recientes, acuerdos de este tipo se habían logrado con oportunidad del pronunciamiento militar y de la firma de los reajustes de rentas de los asalariados para 1970. Pero está claro que en ambas ocasiones los perdedores fueron los trabajadores y los beneficiados la colectividad gobernante. En cambio, cuando se trató como las reformas constitucionales de los problemas en que no se requería para nada el apoyo de obreros de las demócratas cristianas, primó su carácter de partido burgués y se unió férreamente a sus aliados naturales, el Partido Nacional, expresión política de los grandes financistas y hacendados del país. Es efectivo. Como se ha dicho, los trabajadores tenían capacidad para demostrar su poderío oponiéndose a las reformas, pero antes que eso la izquierda tradicional desparramó las ilusiones acerca de ese posible traspaso de votos demócratas cristianos. El diario El Siglo informaba el 16 de diciembre posibles deserciones del PDC por reformas constitucionales. La similitud que guardan las reformas con lo que su oportunidad propuso Jorge Alessandri es notable.
Tanto es así que ahora se aprestan a votarla a favor justamente demócratas, cristianos y nacionales. ¿Dónde queda entonces su pretendida oposición? ¿Dónde el carácter progresista y distinto del PDC? Es la carta de la CUT y el PDC al referirse al pacto sobre los reajustes y se lee: la democracia cristiana y su gobierno podrán demostrar ahora ante su gente y ante el país si negocian con nosotros porque realmente están interesados en una mayor democratización y no solo buscan ganar tiempo mientras encuentran nuevas armas como esta nefasta reforma constitucional. Y el diputado comunista Orlando Millas, al escribir en El Siglo sobre el tema, señala: barbaridades y esta especie corresponden a propósitos antidemocráticos, antipopulares, mezquinos, como son los que alenta el alessandrismo, y a ellos se brindan los votos demócratas cristianos. Los hechos responden sobre todo a las interrogantes que estos días se formulan a algunos dirigentes políticos y obreros. A. No existe el carácter distinto y progresista del PDC. B. Efectivamente el PDC negoció con la CUT para ganar tiempo en busca de nuevas armas. C. Los votos demócratas cristianos se brindan siempre en contra de los trabajadores cuando se trata de defender los intereses de la burguesía y del imperialismo. En el balance anual sobre las luchas de los trabajadores que hizo el diario El Siglo para 1969 señala: las acciones realizadas por el movimiento sindical durante el año que termina demuestran un gran avance de la madurez gremial y política de los trabajadores. Se ha llevado a un estado tal de toma de conciencia que los sectores asalariados comprenden que sin participación real en la vida del país, ningún gobierno será capaz de sacar a Chile de la dependencia del imperialismo norteamericano. En un editorial de este mismo periódico se expresa asimismo que la actividad de la clase obrera y de su organismo unitario, el máximo, la CUT, se convierte de más en más el elemento decisivo de la actividad social y política del país y señala como ejemplo la firma del convenio sobre aumentos salariales suscrito entre la CUT y el gobierno. ¿Cómo se concilian esos hechos ante lo señalado con estas afirmaciones? Los métodos de acción puestos en práctica del proletariado chileno, dice El Siglo, evidencian un significativo avance por conquistar su plena independencia política, económica y social. Del hecho al hecho hay mucho trecho. La realidad indica que en política los trabajadores, su fuerza, es aprovechada por la burguesía para sostener el sistema. Y esto, que es más grave, se practica con perjuicio económico de los asalariados, puesto que el reajuste pactado fue el 29%. Pero antes de ser firmado y el antesala del tagnazo, el presidente de la CUT declaraba que si se quiere que el salario mínimo vuelva a tener valor que tenía en 1953, el reajuste debería ser más o menos del 84%. Si se sigue igual criterio con el sueldo vital, del reajuste debería ser un 96%. Y la plata sale de la nada. Tan solo con las alzas experimentadas en el mes de enero habrán consumido ya la mitad de aquel miserable reajuste, aunque el presidente de la CUT declaró el 7 de enero, dice: se lanzará una campaña a través de todo Chile para detener la salsa. Los trabajadores no aceptaremos ya que se juegue con los estómagos y la salud de los chilenos. En cada ciudad, en cada barrio, en cada pueblo iniciaremos una batalla para parar las alzas. Bueno, y lo demás sigue con las salsas, por si acaso. Bueno, acá hablan de Sur Corea, el Vietcong. ¿Esto dónde es? Acá estamos. Acción sindical y lucha armada. El proceso de las luchas en nuestro país va dejando en claro un conjunto amplio y complejo de experiencias. Analizarlas para extraer de ellas pautas de acción claras y precisas resultan fundamental. Emprenderemos este análisis encarando algunos problemas que se deducen de la actividad sindical, aspecto de mayor importancia dentro del conjunto de tareas que hoy tenemos por delante. A pesar de la experiencia acumulada, a pesar de la evidencia de la práctica diaria, hay quienes se empeñan en presentar como excluyentes e incompatibles métodos que solamente definen diversos niveles de la misma lucha y que pueden y deben ser confluentes y armónicos. Hay quienes siguen contraponiendo y artificialmente acción de masa y lucha armada, movilización gremial y acción directa. Esa concepción estratégica está plagada de alternativas que encierran en otros tantos subjetivismos y animados por un pensamiento interesantemente mecánico y abstracto. O nos dedicamos a movilizar y a organizar las masas o a agarrarnos a metralleta. O vamos por las elecciones o nos ponemos a todos a tirar tiros. Son estos argumentos los que todavía se oyen y en general seguidos del corolario, que están destinados a sugerir:
Las condiciones todavía no están dadas, sigamos haciendo propaganda legal, actos pacíficos frente a electorales. También se dice, con el mismo sentido, organicemos primero el partido. En nuestro país, los distintos niveles de lucha con diversos métodos se vienen dando en forma simultánea. Acentuar la convergencia de los efectos, perfeccionar su trabazón de la tarea fundamental del presente. Tarea en gran parte original, nueva, dada de las peculiaridades específicas en nuestro país. Urbanización elevada, movimiento de masas extenso, agudización paulatina y a ritmos diversos de las contradicciones, existencia de formas de la lucha armada, represión creciente, etc. Y la fluidez y complejidad que caracteriza este periodo de transición. Lo que la experiencia viene demostrando es que los métodos legales tradicionales que aparecen antes como útiles para lograr las conquistas en los salarios no solo bastan ahora para quebrar la política de congelación. Lo que se constata a escala internacional es la imposibilidad de llegar al poder por vía electoral, lo negativo del engañoso parlamentarismo, la vulnerabilidad de las vastas organizaciones y aparatos públicos, la relativa ineficiencia de los medios de propaganda disponibles. Reconocer todo esto supone renunciar a la acción de las masas, supone la necesidad de aislarse de ellas, de abandonar la tarea de organizar y estimular en su movilización, de contribuir y esclarecerlas. Por supuesto que no. En estos momentos resultan particularmente pertinentes algunas puntualizaciones sobre las modalidades del trabajo sindical en relación con estos problemas. También la actividad sindical debe y puede desarrollarse a diversos niveles. De hecho, lo viene haciendo así. Hay niveles elevados de lucha que van siendo alcanzados de las acciones gremiales. Dentro de esta es una esquematización necesariamente sumarlas y se pueden reconocer a estas variantes el hecho de que son meras etapas del proceso del conflicto gremial. 1. Agitación. Actos volantes, rayado, mural, manifestaciones destinadas a ambientar y difundir los motivos de una movilización posterior. 2. Paros, huelgas destinados a lograr objetivos. 3. Movilizaciones callejeras más o menos combativas para conmover a la opinión pública y galvanizar y cohesionar las propias filas. 4. Acciones directas como medio de repercusión pública para castigar la traición a las propias filas y para castigar las represores y para radicalizar la propia movilización. ¿No les suena toda esta estrategia en la época de la insurrección y un poquito antes de la insurrección? ¿Qué página es esta? Página 23. Sigamos. Una de las características de la metodología reformista es su apego exclusivo a las dos primeras formas de lucha. Esto unido al culto de la obediencia aparato, disfrazada frecuentemente de disciplina gremial, y el apego a las gestiones tramitacionales para aislar al enemigo, a la canalización de las gestiones hacia el Parlamento, donde se lucen los representantes del partido, constituye el recetario reformista para la actividad sindical. Aunque no se logre el objetivo perseguido, proclama otra gran victoria del movimiento sindical y se trata de deducir los saldos políticos que dejó el movimiento en los siguientes términos: centenares de nuevos aliados, millares y millares de nuevos votantes y en elecciones cercanas o más o menos remotas. Todo esto se conoce perfectamente y llegó a ser tradicional, pero en las condiciones actuales este esquema estratégico se demuestra insuficiente. Actuar sindicalmente con una perspectiva revolucionaria, con sentido revolucionario, fundidos en las masas sin dejar de lado el objetivo reivindicativo de la acción gremial, plantea dificultades, sugiere problemas. Para ubicar a aquellos y dilucidar estos, comencemos por el principio. Una orientación correcta supone encarar con sentido revolucionario y con métodos correctos las plataformas reivindicativas. La función esencial de los sindicatos, lo que legitima su existencia con organización de masas, es su función en la lucha reivindicativa. Hay que evitar el error de intentar convertirlos en especies de partidos políticos con definiciones totales sobre más diversos problemas. Concepción errónea, a la cual se deslizaron militantes anarcosindicalistas que cumplieron, sin embargo, la difícil tarea de fundar, en base de criterios de intransigencia clasista, las primeras sociedades de resistencia en el Río de la Plata. En las condiciones presentes, lo esencial es decidir acciones gremiales combativas y duras, que determinen las conquistas de las reivindicaciones más sentidas y arraigadas. Al respecto, caben algunas puntualizaciones. 1. La función de la militancia es impulsar y fomentar y estimular la lucha, y no esperar que ésta surja espontáneamente.
es crear los medios concretos, organizativos, financieros, informativos, etcétera, para que el combate encuentre cauces, oportunidades y formas adecuadas. 2. Es necesario tener criterios claros respecto a los cuales deben ser los objetivos en torno a lo que deben concentrarse la lucha. Reivindicaciones no faltan, por cierto, en los gremios. El problema consiste en elegir cuál o cuáles de ellas es preferible agitar primero para lanzar después como motivo de movilización. El acierto en esta elección es decisivo para el éxito. No hay que enchufar consignas, no hay que plantear vaguedades ni cosas confusas ni demasiadas cosas a la vez. Por si acaso son los soldados de la FACH. Ahí aparece, soldados de la FACH reprimen en las calles de Santiago. Bueno, los comunistas estaban haciendo desorden y entonces ahí estaban esta gente. Se pueden agitar varias consignas, pero deben haber objetivos, metas a conquistar bien definidas, claras y alcanzables. 3. No se puede movilizar fondos a un gremio por cuestiones que solo le interesan a una minoría de militantes. En esto no vale la ocurrencia subjetivista, solo reivindicaciones muy sentidas pueden mover realmente a un gremio. Pero frecuentemente a la acción del sector más activo, a lo que ponen claro, define ante el conjunto del gremio estas reivindicaciones aclarando su contenido. 4. Las organizaciones gremiales son por definición organización de masas. No tendría sentido dentro de una perspectiva correcta intentar convertirlas en mecanismos para manejar verticalmente las masas. Las formas organizativas que se adopten deben garantizar el contacto más amplio, rápido y directo entre las bases y las organizaciones representativas de dirección. 5. En el marco de una política gubernamental reaccionaria y represiva, todo conflicto gremial enfrenta actualmente serias dificultades y estas deben ser analizadas con objetividad y realismo y hay que plantearlas ante el gremio con claridad, sin derrotismo, si a pesar de las dificultades las masas quieren combatir. Hay que seguir con ellas y no solo frenarlas. Hemos afirmado muchas veces que la peor derrota es la derrota sin lucha. 6. Si en el gremio, ante las trabas que se encuentra la lucha, quiere retroceder y es imposible infundirle mayor combatividad, sea por debilidad propia o porque existen realmente dificultades insalvables, no hay que empeñarse en seguir adelante hasta aislarse. Hay que ser capaz de replegarse en orden, con oportunidad, sin desorientarse y hablar siempre claro. No se deben inventar victorias cuando éstas no existen. 7. El lanzamiento de una movilización, la pertinencia de un repliegue se establecen a través de un análisis concreto de las condiciones y posibilidades de movimiento. ¿Qué elemento a tomar en cuenta a este análisis? A. El primer término, la situación del gremio a nivel organización y de conciencia y experiencia de lucha y disponibilidad de cuadros, etc. B. En segundo término, la situación de un conjunto de movimiento popular, posibilidades de solidaridad y de influencia sobre otros sectores y orientaciones predominantes de las direcciones y aparatos, etc. C. En tercer término, las particularidades del movimiento, ascenso o reflujo momentáneo de las luchas o situación y medios de lucha que posee el enemigo de estas coyunturas determinadas. Con un análisis de este tipo y con un contacto estrecho de las masas se puede afrontar con eficacia las más difíciles circunstancias. 8. En un periodo como el actual, la lucha aliada en un gremio está condenada al fracaso. Hay que procurar darle toda la lucha la mayor amplitud posible, en extensión fuera del gremio, en profundidad y en apoyo a las masas dentro de él. Esto supone coordinaciones y formas organizativas adecuadas, una estructura de base que traduzca con puntualidad y fielmente las opiniones y reacciones del conjunto de los integrantes del gremio. La más amplia libertad de discusión y de crítica dentro de los cuadros sindicales y como garantía que las opiniones se expresen sin trabas. Y cuando una orientación combativa predomina en la dirección del gremio, los reformistas, los agazapados, esperan los momentos más difíciles de la lucha para apostar sus cartas al retroceso y la capitulación cuando la represión crece, cuando la victoria demora de llegar. Surgen los conocidos planteos contra el venturarismo. Y es de parto de quienes en muchas oportunidades han propuesto aventuras de verdad en un comienzo en la fase ascendente de la movilización.
En esta perspectiva, evitar el aislamiento de los militantes combativos dentro de un gremio, del gremio dentro del conjunto, del movimiento popular, se torna una de las tareas fundamentales, pero para ello se requiere una coordinación estable y funcional, amplia y sin sectarismo de todos los que están verdaderamente dispuestos a luchar. Frente Cultural Antiimperialista, bueno, esto habla de a nivel internacional. Claro que sí, a nivel internacional. Acá está estos cómics que hizo Punto Final, que son tan chistosos que ayer no pude dormir de tanta risa. Me ahogaba en risa. Recordaba los cómics muy buenos, miren. Se llama Integración on Ice. ¿Recuerdan que ayer estos tipos se burlaban y criticaban al chileno, al burgués, porque hablaba con el Spanglish y ellos también utilizan lo mismo? Dice: sufrido público, con ustedes el dúo de los Andes. Dice que somos dos locos de amor que vivimos a espaldas del mundo real. Subdesarrollo habemos. Oh, qué malo. Dice análisis, la izquierda no quiere poder. ¿Cuánto falta? Manso análisis, pues. Ya. Bueno, esa es la imagen final. Quería ver en cuánto queda. Termina en la página 32. A ver si me da la garganta. Ya. La izquierda no quiere el poder. Cuando no, claro. Si reconocen sinceros los pronunciamientos verbales de los líderes de los partidos y grupos de izquierda, puede aceptarse como cierto el deseo de consolidar un movimiento de unidad popular. Pero lo que no está claro es si la aspiración incluye el propósito de conquistar el poder político. 6 partidos y grupos políticos que se reúnen en torno a la definición clásica de la izquierda chilena han reconocido y proclamado la validez del proceso electoral y se le ven empeñados en participar en la campaña presidencial de 1970. La participación en el proceso electoral no indica forzosamente que todos estos partidos y grupos estén resueltos a disputar el poder político. Es sabido que en muchos pasajes de la historia algunas fuerzas políticas usan los procesos que les salen a su reencuentro para acerar a los militantes y reorganizar sus aparatos y expandir su doctrina, o bien para no ausentarse de ellos con el propósito de evitar los riesgos que determina la abstención. Dentro de la izquierda chilena hay dirigentes y partidos que han luchado constantemente en favor de la unidad popular. En el discurso que pronunció en Valparaíso el domingo 11 de enero, el secretario general del Partido Comunista expresó que su colectividad está por la unidad por sobre todo. En la edición del 21 de diciembre de 1969, el diario comunista El Siglo incluyó un comentario del diputado Orlando Millas en el cual dijo: los hechos demuestran que había base para reagrupar la izquierda. El dirigente del Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, Jackson Choll, declaró un diario derechista que no hacer la unidad es un suicidio. Y en otra oportunidad agregó: si los dirigentes de la izquierda no consiguen plasmar la unidad, no merecen llamarse dirigentes. Vamos a anotar estos datitos. Ya, página 27. Estas cuestiones son oro. Oro. ¿Dónde quedé? Acá. El candidato Rafael Tarur reitera que es indispensable lograr la unidad popular. Declaraciones similares hacen los militantes del Partido Socialdemócrata, del Partido Socialista y del Partido Radical. Está claro que todos quieren la unidad popular y están conscientes que con ella pueden conquistar el poder político en 1970. Y que es más, hay quienes dicen que no solo pueden conquistar la presidencia, sino que agregan que la unidad popular es la fórmula de triunfo y por eso los golpistas buscan la interrupción del proceso legal para arrebatar a la izquierda una legítima victoria. Un recuento de las etapas vividas por el Comité Coordinador de la Unidad Popular hasta la noche del 31 de diciembre del 69, en la cual se dio por fracasada la búsqueda de un candidato común a la presidencia después de la reanudación de las negociaciones. Miren, hasta el 31 de diciembre del 69 no había candidato.
Son estos datitos que a ustedes después pueden utilizarlos para difundir la verdadera historia. Permite apreciar la sinceridad de algunos dirigentes para buscar la unidad popular, pero en cambio no aclara si ellos están resueltos a usar el movimiento unitario para conquistar el poder político. Pudiera ser que algunos dirigentes declaran solamente usar las campañas electorales de 1970 para reagrupar a la izquierda con el propósito de consolidarla frente al régimen que surja de la elección de septiembre próximo como poderoso grupo de presión. No debe olvidarse que el proceso que se está viviendo dentro de la izquierda equivale a una campaña electoral interna, ya que dentro de ella está luchando diversas corrientes para imponerse sobre las otras. Es ingenuo pensar que la unidad a secas vaya a definir la lucha interna de la izquierda. La unidad debe conseguirse, se hará en torno a una de las peticiones de la pugna, y será la que definirá todo movimiento y por lo tanto el partido o grupo que le haya propuesto y que resulte victorioso en el enfrentamiento interno pasará a ser de hecho la vanguardia de la izquierda. El senador socialista Salvador Allende ha sido uno de los más tenaces partidarios de la unidad y durante años ha sido el símbolo electoral de la izquierda. Sin embargo, en las negociaciones que se han librado desde que se formó el Comité de la Unidad Popular, el ex candidato de la presidencia de la República ha resultado damnificado. Allende es el líder político que goza de mayor popularidad de la masa electoral, por lo que puede decirse sin temor a equivocarse que su nombre no es capital político para la izquierda. No obstante, que se le ha marginado hasta restarle toda chance de una proclama presidencial suya dentro de la izquierda. El senador Aniceto Rodríguez, secretario general del PS, ha reflexionado en voz alta: pobre Salvador, el que se ha jugado tantas veces por la unidad popular y especialmente por los comunistas, ahora es vetado por estos. La lucha interna del socialismo, de la cual surgió la postulación de Allende, se dio justamente entre dos corrientes, una de las cuales, que preconizaba la defensa cerrada de la unidad popular al estilo comunista, agrupaba al allendismo. El otro disculpe. Mis disculpas. Seguimos. ¿Dónde quedé? Se me olvidó. Acá está. El otro candidato era el secretario general del Partido Socialista, Aniceto Rodríguez, quien fue aceptado como candidato de reemplazo por los comunistas cuando los dirigentes del MAPU vetaron a Salvador Allende. Otro datito más. Fíjense los datitos que encuentran. El veto de Allende que llevó a solicitar a la dirección de mi partido, como ya lo he dicho, que se prescinda de mí, si mi nombre constituye obstáculo para el logro de las metas que se hallan muy por encima de todo personalismo, en la que están en juego el presente y el futuro de la clase trabajadora, indicó que la unidad popular puede devorar a sus más entusiastas partidarios. Otro infatigable luchador en favor de la unidad popular ha sido el senador radical Alberto Baltra, candidato del Partido Radical, quien fue vetado del Partido Comunista. El episodio del veto ha sido muy controvertido, pero la directiva radical resolvió que es más correcto creer en la palabra de su candidato Baltra que la de los dirigentes de otros partidos. Baltra contó con los senadores comunistas Julieta Campuzano y Volodya Teltenban, lo vetaron oficialmente. Los dramáticos casos de Baltra y Allende sugerirán que no basta con ser partidario de la unidad popular, sino que hay que adorar un tipo específico de unidad popular. Mejor suerte que Baltra y Allende ha tenido dentro del cónclave izquierdista el senador Mapu Rafael Agustín Gamucio, quien perteneció al Partido Demócrata Cristiano hasta marzo de 1969. El secretario general del Partido Comunista, el senador Luis Corvalán, dijo en una reunión que el Comité de la Unidad Popular dijo: voy a plantear mi opinión personal, aclaro que no es la posición del Partido Comunista, a mí no me gusta más el senador Rafael Gamucio. El nombre del senador Gamucio no figura en la lista de candidatos que fue oficialmente colocada sobre la mesa del Comité de la Unidad Popular, en la que aparecen Jackson Chol de Mapu, actualmente renunciado a la postulación, Salvador Allende del PS, su cargo está en manos del PS, Alberto Baltra del PR, también anunció su renuncia por la carta, Rafael Tarud por el API, que permanece firme con su candidatura, y Pablo Neruda, que según los comunistas es el mejor de todos. Ninguno de los dirigentes que estaba en torno a la mesa de la Unidad Popular creyó al senador Corvalán cuando dijo que estaba hablando de un gesto personal, porque bien saben que un dirigente comunista no abandona la línea de su partido en una negociación.
Además, algunos dirigentes como el senador radical Hugo Miranda están convencidos de que las negociaciones de la Unidad Popular se tornarán productivas en el mismo instante en que los dirigentes comunistas den un golpe sobre la mesa, a pesar de que estos últimos han reiterado que no desean ser árbitros y que dijeron que en un momento a socialistas radicales pónganse de acuerdo ante ustedes y de atrás vamos nosotros. En su discurso del domingo del 11 de enero, pronunciado en Valparaíso, el secretario general Luis Corvalán habló en un pasaje no solo el nombre del Partido Comunista, sino también del MAPU. Dijo Corvalán, al referirse a las negociaciones de la Unidad Popular: no hay dificultades por nuestro lado, ni las hay por el lado del MAPU. Las buenas relaciones entre la directiva comunista y los militantes del MAPU son antiguas, así como las que son las diferencias entre los comunistas y los socialistas. Y en las negociaciones en la Unidad Popular, estos dos antecedentes tienen prioridad. El Partido Socialista, especialmente Salvador Allende, han realizado acciones políticas que son consideradas pecaminosas por el Partido Comunista. Allende fue inspirador de la Organización Latinoamericana de la Solidaridad, OLAS, que fue consagrada en La Habana en los días en que la relación entre los revolucionarios cubanos y los dirigentes de los países socialistas europeos eran precarias, fenómeno que repercutía en las relaciones entre los partidos comunistas de América Latina y el de Cuba. Por esta última pista se pueden encontrar los orígenes del veto de Salvador Allende y se hallarán las bases de la Unidad Popular que se persigue en la actualidad. El senador Rafael Agustín Gumucio logró la mayor atención en el desarrollo del 14º Congreso del Partido Comunista porque en su intervención ante los delegados dijo: respecto al ultraizquierdismo creemos que hay que cerrarle el paso porque es el peor obstáculo del proceso de unidad que lleva en su seno. El ultraizquierdismo puede hacer fracasar a la Unidad Popular hoy en día, o peor todavía, mañana estando en el poder. Es el producto del peor esnovismo intelectual que actúa de espaldas al pueblo. Pienso que la Unidad Popular ganaría mucho más en consistencia y homogeneidad si existiera la decisión de prescindir de estos activistas de la división. El diputado y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, Jorge Insunza, dijo en el Congreso de la Colectividad, según la versión del siglo: izquierdismo, peligro principal de la unidad. El senador Rafael Agustín Gumucio, que luchó en el 63 y 64 por el triunfo del candidato reformista Eduardo Frei con 10 meses de antigüedad en el movimiento de izquierda, fue citado por el candidato presidencial Pablo Neruda, que dijo en el discurso de clausura del Congreso: por eso el Congreso de nuestro partido se conmovió con las palabras del senador Gumucio cuando advirtió con seguridad y claridad este peligro. Citó sus palabras y las repito como si fueran mías. Pocas veces en un congreso comunista un marxista introdujo como suya las palabras de un político burgués, honor que le correspondió al senador Gumucio, que con habilidad tocó el punto preciso de la polémica. Un discurso posterior de Gumucio pronunciado durante el debate de la sesión plenaria del Congreso Nacional, en la cual discutieron y votaron la reforma de la Constitución, tuvo acogida franca en el diario El Siglo, mientras que el que pronunció el senador Salvador Allende, socialista, no tuvo igual suerte. Si se aceptan las definiciones que da el equipo dirigente del Partido Comunista, son ultraizquierdistas, y en este país el Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, el Partido Comunista Revolucionario, las FARC y la revista Punto Final y otros sectores entre los cuales se cuentan jóvenes y campesinos del MAPU, con excepción de estos últimos, todos los demás no han participado en las negociaciones de la llamada Unidad Popular. Por lo tanto, las palabras del senador Rafael Agustín Gumucio, que hizo suya el poeta comunista Pablo Neruda, tiene poco asidero en la realidad. Él puntualizó: el ultraizquierdismo puede hacer fracasar la Unidad Popular hoy en día y peor todavía mañana estando en el poder. Ya está dicho, los ultraizquierdistas no están en la mesa de la Unidad Popular y por lo tanto no son solo ellos los que han puesto el peligro y menos podrán operar mañana. Si la izquierda tradicional llega al poder, porque está claro que sus miembros serán perseguidos conforme a las prácticas ya aplicadas en la actualidad, entonces, ¿de qué peligro habla el buen burgués Gumucio? ¿No se estará refiriendo a los socialistas, o por lo menos a socialistas como Clodomiro Almeida y otros? Los comunistas consideran que hay manifestaciones de aventurismo en el Partido Socialista. Sus dirigentes dicen que el comportamiento de algunos socialistas antes y durante el pronunciamiento militar de octubre del 69 fue equívoco y aseguran que hay socialistas con contactos militares. En medio de los acontecimientos suscitados por el pronunciamiento militar del 21 de octubre, los socialistas reprocharon a los comunistas que habían alterado los acuerdos de la CUT y de la reunión conjunta de las comisiones políticas de los dos partidos. Según los socialistas, dirigentes comunistas manifestaron a la CUT que las comisiones políticas habían acordado realizar un mitin en apoyo de la legalidad, mientras que otros dirigentes comunistas decían a las comisiones políticas que era la CUT la que había decidido esa posición.
El PS no era partidario de exagerar el apoyo a la moneda. El Partido Comunista apoyó al gobierno demócrata cristiano en los últimos meses del 69. Lo respaldó en los momentos en que se alzaba el pronunciamiento militar, protegió a su ministro del Interior cuando fue acusado constitucionalmente por los periodistas y facilitó un acuerdo entre el reaccionario ministro de Hacienda, Andrés Saldívar, y la Central Única de Trabajadores sobre el reajuste de remuneraciones para 1970. Por lo demás, es bueno recordar que la defensa de la legalidad en octubre se hizo en nombre de las conquistas y derechos de los trabajadores, los mismos que fueron barridos con las reformas constitucionales. Estos fueron equivalentes a un golpe de Estado, pero legal. La línea del Partido Comunista respecto al gobierno demócrata cristiano no ha sido seguida totalmente por el Partido Socialista. Fue este quien llevó la lucha contra los convenios del cobre del 65 y su directiva determinó que Frei no viajara a Estados Unidos en visita oficial. Podrá decirse que, en diferencia del orden doméstico, no son las causas de las crisis de la unidad popular. Sobre todo cuando hay favor en esta última, hay tantas declaraciones, incluso acciones, para un serio análisis que hay que separar las acciones que verdaderamente comprometen cuestiones de fondo de las que meramente formales. Aunque debe reconocerse a esta última es un impacto publicitario. No basta gritar hasta ponerse ronco que queremos la unidad. Es indispensable demostrar que efectivamente se está buscando la unidad. De lo contrario, podría colegirse que solo se busca la recuperación del liderato absoluto dentro de la izquierda tradicional. Para mejor comprender lo que sucede con la actualidad en la izquierda tradicional, hay que levantar la vista del mapa de Chile para observar el globo. Chile no escapa de los forcejeos que se producen en el más alto nivel de la política mundial, presidida de la actualidad por la llamada coexistencia pacífica. El movimiento revolucionario de Chile, calificado despectivamente de ultraizquierda, o ultraizquierdista, es, según los estrategos de la coexistencia pacífica, el hermano menor de las posiciones de algunos países socialistas que son criticados por los conservadores del campo socialista. Está claro que la concepción del primer ministro Fidel Castro y del Partido Comunista de Cuba, similar a varios aspectos del Partido Comunista de Vietnam y al Partido Comunista de Corea, es ingrata para el Partido Comunista de la Unión y de la Unión Soviética. También es sabido que en la actualidad la Unión Soviética considera más peligrosa a la República Popular China que al imperialismo norteamericano. El Partido Comunista Soviético considera peligrosa toda táctica que pueda romper la coexistencia pacífica y después de la crisis de los cohetes en octubre del 62, sabe que la firme decisión de un pueblo como el cubano de luchar por su independencia puede colocarse frente a la política agresiva de Estados Unidos. Los movimientos revolucionarios latinoamericanos que han abandonado la lucha tradicional para seguir el camino de la revolución de Cuba, el que marcó con su vida y su muerte el comandante Ernesto Che Guevara, le crearán problemas graves al imperialismo norteamericano. Pero la Unión Soviética no tolera que se lleve a la práctica la política de crear muchos Vietnam. Hoy la lucha de esos movimientos está en su fase inicial y por eso puede ser minimizada incluso con métodos tan estúpidos como los que emplea el gobierno de Uruguay. Bueno, se sigue hablando ya de... Me voy a saltarme de esta parte. Dice abajo. Debe entenderse la política de coexistencia pacífica como un todo. Es una política concebida globalmente y Chile tiene que insertarse en ella. Las relaciones diplomáticas con los países socialistas, el intercambio comercial entre gobiernos burgueses y por lo tanto conservadores con gobiernos socialistas con parte de coexistencia pacífica, y hay que evitar que sean alteradas. Forzosamente esa política tiene que permitir el asentamiento de los moderados dentro de la izquierda tradicional. Ello explica que un político individualista, propietario de un grupo político que ha formado como un partido, pueda tener derecho a veto en un sector progresista. El senador Rafael Tarut, que carece de base política, tiene 2 votos en su mano, del total de 6, entre los que se cuentan los de los partidos socialista y comunista. En el 38 se consideró el triunfo del Frente Popular propuesto mundialmente por los comunistas como movimiento antifascista, el que tuvo a su cabeza el Partido Radical formado por burgueses, pequeños burgueses e incluso oligarcas. 32 años después, el llamado Movimiento Popular está a punto de poner a su cabeza como líder al burgués Rafael Agustín Gamucio. Los partidos marxistas que integran la izquierda tradicional, comunista y socialista, tendrán que renunciar a su derecho de que uno de sus hombres sea candidato a la presidencia de la República en aras de la pretendida unidad popular, ya que 4 partidos o grupos socialdemócratas poseen la mayoría dentro del bloque izquierdista.
Vale la pena recordar que el Partido Socialdemócrata existe exclusivamente porque la elección parlamentaria de 1965 obtuvo un sillón del Senado, Luis Fernando Luengo. Los otros elementos socialdemócratas son el MAPU, el grupo formado por el senador Rafael Tarud, el Partido Radical dividido y socavado por los grupos más conservadores que desean arrastrar al alessandrismo. El fracaso de las negociaciones de la Unidad Popular el 31 de diciembre y el empantanamiento posterior podrían atribuirse al sector socialdemócrata. Por eso sería olvidar que hay que preguntar por el nombre de quienes les dan afrecho. El empantanamiento de las negociaciones es la consecuencia habitualmente buscada por los que presionan los sectores más levantiscos de la izquierda tradicional. Con el reconocimiento del fracaso al 31 de diciembre se consiguió convencer a Salvador Allende que el Partido Comunista no lo tiene en sus sueños. Y hoy día se fijan cómo son los comunistas con Allende. ¡Oh, Allende! Miren Allende. Ahí ustedes tienen datitos, pues miren, datitos de una revista de izquierda. Pero la candidatura de Salvador Allende, de un socialista, no está definitivamente descartada de la izquierda tradicional. Todo dependerá de la capacidad de los socialistas para hacer un acto de contrición. Si son capaces de renunciar a posiciones que le han llevado a entrar en contradicción con sus aliados, pueden anular el veto planteado. El Partido Socialista ha sido uno de los que más ha preconizado la línea de la lucha armada en América Latina y le será difícil renunciar a sus posiciones sobre cuando sus dirigentes reconocen que el viento de la historia sopla fuerte hacia la revolución. Desde 1959 se viene repitiendo en la izquierda tradicional que la revolución cubana cambió la situación política de América Latina. Pero curiosamente, cuando se llega a un enfrentamiento, aunque sea de tipo legal, se busca la fórmula que difiera la influencia ejemplarizadora del proceso de Cuba. Frente a un proceso electoral como el de 1970, en el cual la burguesía y el capitalismo nacional y extranjero y el imperialismo yanqui se jugarán enteros por mantener el poder político, la izquierda tradicional se autoanula para no comprometer la coexistencia pacífica. La izquierda se conforma con ser un grupo de presión dentro del estatus. Está claro que muchos burgueses progresistas han adquirido conciencia en cuanto a la revolución es auténtica y les impone sacrificios, y por eso aceptan de buen grado que los socialdemócratas aparezcan como las cabezas del movimiento popular, porque esto significa postergar el comienzo de un enfrentamiento serio. Al día siguiente de la elección de septiembre, la izquierda tradicional podrá decirse: hemos aumentado en 4 o 5% nuestra votación, pero el poder político seguirá en manos del imperialismo y la reacción. Bueno, esto es más o menos lo mismo que vimos ayer, por si acaso. O sea, sí, es más o menos lo mismo que vimos ayer sobre los radicales. Ya. Dejémoslo hasta acá. Veamos quién está. Saludos Rodolfo, Maggie, Emiliano, José Aurelio, Laura, Tomasita, Marité, Pablo, Eliseo, Felino Facho, Gavito. ¿Qué más? Hitler, bienvenido. Parabellum. José Aurelio. Harry Seldon. Feliz año para usted, estimado. Luis Alberto. Dalcher. Manuel Carrasco. Miguel y Ada Wolf. Dejémoslo hasta acá. Oh, 1 hora 44 leyendo marxismo. ¿Se fijan en el sacrificio que hago yo? A ver si se lo hace otra gente. Me maté la garganta. Ya, dejémoslo hasta acá. Recuerden, por favor, difundir. Saludos, Berengod. Saludos a ustedes. Patriotas populares, bienvenidos. Lo que les pido, difundan, hagan ese trabajo. Todos tienen WhatsApp, todos tienen contacto en WhatsApp. Difúndanlo, aunque los manden, perdón por la palabra, aunque los manden a la cresta, pero difúndanlo, porque a alguno le puede llegar este material. Esto no lo ha visto nadie. Ni en los libros de historia de nuestro sector ocupa las revistas Punto Final y yo se las estoy presentando a ustedes. Me estoy comiendo todos los días 2 horas de lectura. Si quieren pagar el trabajo del canal, difundan, dejen un like, vean los videos, compartan mi canal en los otros canales, aunque los traten de spammer, aunque lo funen, lo que sea. Difundan el trabajo que estoy haciendo. Porque esto es para Chile y este trabajo no lo ha hecho nadie.
Y como siempre digo, si existe un alma cándida, recuerde que el canal está totalmente desmonetizado. ¿Ya? Entonces, si desean, pueden aportar al canal. Está por Flow, por PayPal, por Patreon y todas esas cuestiones. Así que apoyen también al canal. Si tampoco cuesta, o una luca al mes, y nada más que eso. Todo eso me va a permitir también para seguir mi trabajo, para ir a la biblioteca. Ya, me retiro. Cuídense mucho, que les vaya bien. Nos vemos mañana, si Dios quiere, para seguir con la tercera edición de las revistas Punto Final. Y eso. Hasta luego. Chao, Maggie. Muchas gracias. Soledad Rodríguez dicen que Pedro Pool es... no tengo idea, Soledad. No tengo idea. No me meto en eso. No me meto en chisme de estos lugares. No tengo idea. Qué bueno, Adal. Me ha costado leer esto porque tiene una letra, pero mínima, chica, muy chica. Y ustedes están viendo lo más grande que se puede ampliar. Y además yo soy medio piti, así que me cuesta leerlo. Así que de repente ahí cuando me trabo es porque no entiendo la letra. Ya, me retiro. Cuídense mucho y les dejo el encargo. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.